Eguardión y bienvenidos al momento de la entrevista de actualidad aquí en ETV Hoy. Como les anunciamos el viernes, hemos comenzado las entrevistas de cara a esas elecciones europeas que tendrán lugar este mismo fin de semana. Y hoy es el turno de hablar con Íñigo Martínez de Ezker Anitza. Ongi etorri. Sí, le casco. Le comentaba el viernes pasado a la primera candidata que acudía a este plató que vamos a intentar dividir la entrevista en varios bloques por temas que consideramos que suscitan ahora interés al electorado que tiene que acudir a las urnas. Y el primer tema, no sé si tanto interesa a los votantes como les interesa a ustedes, esa preocupación que hay por la previsión de esa altísima abstención que se va a dar en los comicios. ¿Por qué cree usted que a la gente no le interesan estas elecciones? A la gente le interesa, lo que pasa es que les han encargado de hacer ver que no interesan. En Europa se decide mucho de lo que nos afecta tanto a nivel macroeconómico como a nivel del día a día, en la calle, en los precios, en las privatizaciones, en todo se decide en Europa, pero hay grandes partidos y grandes lobbies que se han encargado de hacer ver que son decisiones técnicas y que da igual lo que vayamos a hacer, que no vamos a cambiar nada. Pero bueno, yo niego la mayor y yo creo que hay que llamar y concienciar a la gente a que vote, primero que vote. Yo, lógicamente, voy a hacer un llamamiento a votar a la candidatura que represento, pero primero que vote y que se conciencie que las elecciones europeas nos jugamos mucho. ¿No es una especie de contradicción que en un momento en el que tanto se habla de las decisiones que se adoptan en Europa, la gente considere que le es algo ajeno? Pero es que lo que te decía antes, se han encargado de hacer ver que es ajeno, pero es que nos afecta en todo. O sea, las recomendaciones para hacer los recortes sociales, las recomendaciones que ha hecho la Troika, la Comisión Europea, el Banco Central, el FMI, al Gobierno de España para que haga los recortes que nos afectan en el día a día, para que haga el recorte de las pensiones, o para que haga el recorte de los subsidios o el tema del desempleo, se decide en Europa. Y se decide además por los mismos actores políticos que tenemos aquí. O sea, están Partido Popular, Partido Socialista y PNV, los liberales en el Gobierno de la Comisión Europea, y son los que deciden esas políticas. Entonces yo creo que hay que cambiar eso y llamar a la gente a que se conciencie de que ese Gobierno de la Comisión Europea es muy importante cambiarlo, ese Parlamento es importante que vire hacia la izquierda y que además las elecciones europeas son solo un paso. O sea, las siguientes elecciones autonómicas y generales en los distintos estados de la Unión Europea son las que van a decidir también los que forman la Comisión, ¿no? Por tanto, pues llamar a votar a estas elecciones y concienciar a la gente de que, aunque esté crítica con el sistema, esté cabreada y cansada que la gente, que los grandes partidos no están resolviendo los problemas de la gente, pues que si ese voto cabreado, ese voto crítico, ese voto rebelde no va a las elecciones, la derecha va a ser mucho más fuerte. Entonces los recortes van a ser más y la salida va a ser más antisocial todavía de la que está siendo en este momento. De alguna manera, esa decisión de que se vaya a elegir al presidente de la Comisión Europea en estos mismos comicios, ¿considera usted que puede servir de atractivo también para el votante? Sí, pero yo huyo mucho del marketing electoral. O sea, ahora estamos en una campaña electoral y hay muchas cosas que te obligan a pues adaptar la forma de actuar, pero más allá de la elección del presidente, que es muy importante, pero es que las grandes diferencias, o sea, no hay grandes diferencias entre Juncker y Martin Schulz. O sea, Juncker es el candidato del Partido Popular y Schulz del Partido Socialista, y en el primer debate que tuvieron en la televisión francesa, ellos mismos reconocían que, bueno, o sea, están de acuerdo en la mayoría de las cosas, en la macroeconomía y en la austeridad. Schulz decía ahora que había que hacer un poco más de inversión pública, pero es que Schulz gobierna con Merkel en Alemania, que es la que está impulsando los recortes en Alemania y también en el resto de los estados de la Unión Europea. O sea que las diferencias son pocas. Entonces, el atractivo que podría tener las candidaturas, pues yo creo que entre las dos principales que hay en estos momentos, nosotros presentamos otra que es la de Alexis Tsipras. Alexis Tsipras es el líder de Syriza, la izquierda radical griega, que por cierto ayer ganó las elecciones, la primera vuelta de las elecciones municipales. Yo creo que es una candidatura rompedora y que puede romper ese bipartidismo europeo que tanto daño nos está haciendo, ¿no? De todas maneras, también una de las razones por las que los votantes también siempre suelen tener dudas para votar a partidos que no suelen ser los partidos grandes, y de hecho es en algo en lo que están haciendo una vez más muchísimo hincapié tanto los candidatos, en el caso de España, del Partido Popular como del Partido Socialista, es cómo puede influir un partido pequeño en una Cámara tan grande como es la europea. Influye y mucho, y influye además porque nosotros vamos a crecer. O sea, ahora somos el quinto grupo y vamos a crecer muchísimo. Todas las encuestas en todos los países de la Unión Europea dan que todas las candidaturas enmarcadas en la candidatura de Alexis Tsipras y del Partido de la Izquierda Europea, que es Ezker Anitza y Ira Charly, representamos en
en Euskadi vamos a crecer y vamos a influir y vamos a ser ese gran contrapoder contra la derecha y contra la socialdemocracia que pacta con la derecha. En el Parlamento Europeo se decide y nosotros vamos a estar trabajando, como lo ha hecho hasta ahora nuestro eurodiputado y cabeza de lista, Willy Meyer. Vamos a seguir trabajando para parar esas directivas y esos reglamentos que el Parlamento Europeo ayuda a aprobar. Y vamos a influir. Y además, en Grecia, la izquierda va a ganar las elecciones, en las próximas elecciones presidenciales, y vamos a tener un comisario en la Comisión Europea que va a decirle a la cara al resto de comisarios que las políticas que están decidiendo en la Comisión están afectando a la vida de la gente y que están empobreciendo a lo largo y ancho de toda la Unión Europea a la clase trabajadora, ¿no? Vamos a hablar de uno de los temas que sí está presente en estas elecciones, pero sí es cierto que tal vez ha llamado la atención que no lo está lo suficiente, dado el nivel de preocupación que suscita en la ciudadanía. Le hablo de la inmigración. Solo en 5 meses, 42.000 inmigrantes ilegales han entrado en Europa, y le estoy haciendo alusión a datos oficiales. ¿Cómo se gestiona esta situación? Bueno, lo primero, no hay personas ilegales. O sea, todas las personas tienen los mismos derechos, vivan donde vivan y vengan de donde vengan. Y la política y la respuesta que está dando la Unión Europea, que es militarizar la frontera, vallar la frontera, o Mariano Rajoy mandando gasear a inmigrantes o darles pelotazos, yo creo que no es la respuesta al problema de la inmigración. El problema de inmigración es un problema económico, fundamentalmente. A la pobreza no se le puede poner vallas y, por tanto, lo que hay que hacer es políticas comerciales justas con los países de donde vienen estas personas y políticas comerciales y políticas de cooperación para que estas personas puedan tener oportunidades de desarrollo en su país, porque no vienen por gusto. Ese viaje que se hace en cayuco, ese viaje que se hace saltando la valla, no se hace por gusto. Y además la Unión Europea es responsable de muchas de estas migraciones forzadas, porque la política comercial que llevamos a cabo con, por ejemplo, yo siempre pongo el ejemplo de Senegal, está empobreciendo el país porque estamos vendiendo la fruta europea más barata que la fruta senegalesa allí, entonces la gente, la economía senegalesa se ve deteriorada y esa gente tiene que emigrar. Por tanto, si no cambiamos las relaciones comerciales, si no hacemos unas relaciones equitativas y justas para todos, que nos podamos desarrollar en la Unión Europea y se puedan desarrollar en los países del tercer mundo, esa inmigración va a existir. Por tanto, tanto las políticas de acogida, que las tenemos que cambiar y garantizar los derechos humanos para todos, pero también la política comercial y seguir apostando por una política de cooperación. Y luego el otro detalle, la Unión Europea está apoyando la guerra de Siria, una guerra que ha desplazado a millones de personas de Siria, que además era uno de los países del mundo con más refugiados en su interior. Si estamos promoviendo esas guerras, porque las estamos promoviendo desde la Unión Europea, para nuestra desgracia, estamos trayendo ese problema a Europa que no lo teníamos. De alguna manera, los estados del sur, y esto lo sabe todo el mundo, son el bastión débil en estos momentos, es por donde están entrando todos los inmigrantes, y uno de los casos más llamativos es el caso de Italia. Italia ya ha dicho que, como Europa no le dé una solución a su situación, va a empezar a enviar a los inmigrantes a otros países. ¿Le preocupa esta situación y, sobre todo, que se haya llegado a este punto? No es que vaya a empezar, es que ya lo hace. Y el Gobierno de España también tiene un contrato con Air Europa para deportar a inmigrantes sin pasar por ningún filtro de control judicial, o lo que se hace en la bahía de Marruecos, o infinidad de barbaridades que se hacen en los centros de internamiento extranjeros, que son cárceles alegales, por lo menos, no sé si ilegales, pero sí alegales, en las que están recluidos personas por el único hecho de migrar. O sea, es el único hecho de migrar, que tiene todo el mundo derecho, como tiene el capital derecho a migrar, también las personas. Por tanto, la solución tiene que ser de toda la Unión Europea, pero ahí está ese problema de desigualdad y de insularidad de la que está basado la Unión Europea. La Unión Europea está basada para competir entre economías, para crear un gran mercado común interno y para competir entre economías. Por tanto, todo el resto es insolidario. Es decir, si Italia tiene un problema, probablemente un problema social, que no económico, pero el económico, el macro sí que lo resuelven, el problema social no. A Inglaterra o a Alemania le va a dar igual. Eso no está creado la Unión Europea para eso. Por tanto, hay que cambiar las bases de esta Unión Europea y hacer una política de acogida que sea corresponsable con la situación que nosotros mismos estamos creando en otros países de nuestro entorno, como puede ser Siria, puede ser la guerra de Libia, otro tipo de situaciones que se dan a nuestro alrededor. Discursos radicales como los que defiende Marine Le Pen han aumentado muchísimo en los últimos tiempos. Discursos que afectan directamente a las políticas migratorias. ¿Le preocupa el aumento que están dando este tipo de partidos en Europa? Más que preocuparme el aumento es quién está fomentando ese aumento. Pues yo me haría la pregunta y animo a la gente que se haga la pregunta: ¿a quién le interesa que esos partidos existan? Esos partidos que llaman al miedo. Esos partidos lo único que hacen es reforzar las posiciones de derecha y de extrema derecha y dejar a la clase obrera noqueada, pero la clase obrera no tiene por qué
estar preocupada por los problemas que está diciendo el Frente Nacional. No hay, esos problemas no existen, son problemas creados, esos fantasmas del enemigo. El enemigo no es el trabajador senegalés, ni el trabajador que ha venido de Murcia, ni el trabajador. El enemigo es el capital que impide que nosotros podamos trabajar y tener unas condiciones de vida dignas. O sea, no hay problema porque hay trabajo para todos si los repartimos y si invertimos de verdad en la economía como tiene que estar al servicio de las personas, ¿no? Bueno, pues de trabajo precisamente vamos a hablar en el siguiente bloque, el desempleo. Y aquí sí es cierto, coinciden la mayoría, cada uno da sus fórmulas para acabar con el desempleo. Me gustaría que para empezar hiciera un diagnóstico sobre las políticas de desempleo que se han generado, que se han desarrollado en los últimos años. Las políticas de desempleo, pues, que las has definido bien, están instauradas por el propio sistema. La crisis lo que se hace es crear una gran bolsa de trabajadores que no pueden ahora entrar a trabajar, trabajadores que están dispuestos a asumir cualquier tipo de condición laboral para poder tener un empleo. Lo decía una catedrática de la UPV esta mañana en Radio Euskadi, que la salida de la crisis, por desgracia, no va a ser con condiciones mejores. El 90% de los contratos que se han firmado en Euskadi, creo que es en el último trimestre, han sido temporales. O sea, ahí vamos a depender de la buena sintonía que tenga en ese momento el empleador para contratarte, pero que puedes estar totalmente flexible a su merced y de las condiciones que te pongan, ¿no? Y estas decisiones, esa decisión de la flexibilidad, de las reformas laborales, son decisiones políticas con actores políticos concretos, que no son decisiones técnicas ni macroeconómicas, ni nada, son actores políticos que han decidido, que son el PP, el PSOE y los liberales en Europa, los que han decidido las reformas laborales y las reformas de las pensiones para que trabajemos más, trabajemos peor y que en peores condiciones, ¿no? Que se permita que haya trabajadores comunitarios, es decir, un trabajador portugués en Euskadi en obra pública, además, por ejemplo, el caso que tenemos aquí al lado de San Mamés, trabajando con las condiciones de Portugal. Esa es la Unión Europea del desempleo y de la insularidad y de la precariedad laboral. Y ante esta situación, ¿qué es lo que oferta o lo que propone Ezker Anitza? Proponemos dos cosas. Una es una medida de urgencia. O sea, hay 26 millones de desempleos en Europa, 6 de ellos en el Estado español. Euskadi tiene un 37% de paro juvenil, no somos ninguna isla ante esta situación. Y nosotros proponemos un plan de inversiones público a nivel de la Unión Europea. Esto que supone invertir el 3% del Producto Interior Bruto en educación, en sanidad, en servicios públicos, en infraestructuras sostenibles, para crear empleo, para crear un empleo público, además que sea locomotor de ese empleo privado que también es necesario. Pero eso es una medida de urgencia. Sabemos que con estas medidas de urgencia lo vamos a paliar durante un tiempo, pero si no vamos más allá y cambiamos el modelo productivo, todo el modelo de consumo que tenemos en la Unión Europea, esto va a repetirse porque esto es cíclico. Entonces nosotros lo que abogamos es por un gran sistema público de corporaciones públicas que tengan la energía, que tengan las infraestructuras, que tengan pues, el banco público. ¿Para qué? Para que la economía esté al servicio de las personas y se aleje de los mercados. Porque la economía real existe y nosotros estamos defendiendo la economía real frente a la economía especulativa, que es la que hemos vivido en los últimos años. Me imagino, el votante está en casa y siempre que le hacen este tipo de ofertas o una vez que se describen las fórmulas perfectas para acabar con el desempleo, siempre se pregunta, bien, estas son las fórmulas, pero ¿son aplicables hoy por hoy? Totalmente. O sea, la Unión Europea tiene 1 billón, con B, de fraude fiscal y de evasión fiscal. Con ese billón de euros se pueden hacer esto y muchísimo más de lo que estamos haciendo. Eso solo con la evasión y con el fraude fiscal y además dentro del territorio comunitario. Y además la oferta del Partido Popular es muy clara. Presenta a Juncker, expresidente de Luxemburgo, expresidente de un paraíso fiscal. O sea, no van a atajar el problema, no quieren atajarlo. Tenemos un montón de paraísos fiscales en la Unión Europea. Solo de ahí se saca 1 billón de euros, que es infinito, o sea, un presupuesto infinito prácticamente para poder desarrollar políticas públicas. Lo que pasa es que no, lo que estamos es a que las grandes corporaciones privadas, los bancos, puedan evadir capitales y puedan seguir beneficiándose de los beneficios de esta arquitectura que tiene la Unión Europea. De fiscalidad y de fraude quiero hablar, pero en unos minutos. Quiero seguir hablando de empleo o de desempleo, en este caso el juvenil. Es uno de los índices que más preocupa. ¿Qué futuro les espera a nuestros jóvenes hoy por hoy en Europa? Pues ahora mismo y con esta situación, negro. O sea, yo lo sufro lo vamos a sufrir todos en primera persona, en mi entorno lo sufrimos todos mucha gente en primera persona. Euskadi tiene el 37% de paro, Europa la media es el 23%. O sea, no estamos nada bien, o sea, son 14 puntos más de desempleo. Y además, Partido Popular, Partido Socialista y PNV aprobaron un plan de garantía juvenil, que tenía 6.000 millones de euros de presupuesto. La mayoría le tocaban al Estado español porque tiene la medalla de ser el campeón del paro juvenil, ¿no?
Pero más allá de ahí, la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, que no es que ni izquierda ni de Charlie que lo dice que para el mismo objetivo que se plantea la Unión Europea hacen falta 21.000. Por tanto, las cuentas no cuadran. O sea, lo que hay que hacer es invertir dinero público en la creación de empleo y revertir la situación, que las empresas no se beneficien de estas becas, por ejemplo, de las que ha hecho el gobierno vasco, que son 500 euros al mes durante 6 meses y luego te vas a la calle sin haber cotizado ni un solo día, sino que las ayudas a las empresas para la contratación a jóvenes estén vinculadas a una contratación posterior, que se promuevan los contratos relevo, que haya un reparto del trabajo a través de las 35 horas y que se instaure un salario mínimo en toda la Unión Europea, que nosotros defendemos que es el 60% del salario medio del país, para que se pueda repartir el trabajo, que hay trabajo y hay dinero para poder revertir la situación. Lo que no hay es voluntad política. Antes de llegar al comienzo de la búsqueda del primer empleo, estamos hablando del nivel de educación de nuestros jóvenes. Desde Europa siempre se ha hablado y se ha subrayado muchísimo la importancia de la movilidad de nuestros estudiantes. ¿Le preocupan las políticas que se están desarrollando ahora mismo en España cuando hablamos de becas del tipo Erasmus, unas becas que hasta ahora han sido esenciales en Europa? Claro, porque ha habido las declaraciones de Wert y todas las decisiones, que algunas fueron revertidas, otras no, sobre las becas, van en ese sentido, van hacia una educación de excelencia, pero la excelencia mal entendida. La excelencia la entienden como competir. O sea, la educación no es competir, la educación tiene que ser una educación en valores, tiene que ser una educación de calidad y una educación pública en la que todos tengamos la misma posibilidad de acceder. Porque no es lo mismo, y además esto es así, o sea, no es lo mismo un colegio en una zona de una renta per cápita, aunque sea público, de renta per cápita mucho mayor que la de un barrio obrero de cualquiera de las ciudades del Estado español o de Euskadi. Entonces lo que tenemos que crear es las condiciones para que todo el mundo tenga igualdad de acceso a la educación y que la educación se mida en términos de calidad y no de competencia. Entonces, y para las becas lo mismo, pero más allá del recorte es mucho más sangrante lo que han hecho, que es si la beca empieza en septiembre, la están pagando en febrero, pero no el gobierno de España, sino el gobierno vasco también ha pagado becas en febrero. ¿Qué hace un hijo de un trabajador o de una trabajadora desde septiembre hasta febrero sin esa beca de movilidad en Europa, ¿no? Y otro tema muy preocupante es la subida de tasas. En la universidad, en el Estado español, se ha subido un porcentaje muy amplio y muy diverso en las distintas comunidades autónomas, en Euskadi también, y el caso más extremo es el de Cataluña. De un año a otro han subido más del 50% las tasas. ¿Al qué hijo de qué trabajador va a poder ir a la universidad en este momento? Y en esta situación, tanto en el empleo, en el desempleo, como en la educación, como en la crisis de manera global, siempre, sobre todo por parte de la izquierda, se ha abogado por un cambio de sistema. Cuando comenzó la crisis en 2008, se habló con muchísima fuerza sobre ese debate, sobre poner fin a lo que ya es conocido como el austericidio. Ahora que se está hablando tanto de la mejoría de las cifras macroeconómicas, ¿no temen desde Ezker Anitza, en este caso, que ese debate haya quedado en un segundo plano y que no se vuelva a plantear el cambio del sistema económico actual en profundidad? Yo recuerdo a Sarkozy cuando decía que iban a reformar el capitalismo. O sea, el capitalismo es irreformable. Lo único que busca es maximizar beneficio a costa de lo que sea. Le da igual. Lo ha demostrado a través de crisis cíclicas y a través de guerras, porque las guerras generalmente están impulsadas para que una economía u otra crezca o decrezca otra. Entonces nosotros seguimos abogando por eso y seguimos luchando por un cambio de sistema. O sea, lo antiguo y lo caduco, que siempre nos dicen que la izquierda que somos los antiguos, los caducos, lo antiguo y lo caduco es que exista pobreza, que exista paro, que exista desempleo y que exista desigualdad. Y eso es lo que promueve el sistema capitalista. Hasta unos años más o menos que todo el mundo podía tener un mínimo, pero es que eso se acaba. Porque en cuanto las tasas de beneficio de las empresas caen, lo que hacen es devaluar salarios, mercantilizar servicios porque no los privatizan, son más inteligentes que todo eso, porque la educación y la sanidad no la han privatizado en el Estado español. Lo que están haciendo es mercantilizarla, quiere decir, externalizar los servicios para que las empresas ganen dinero con eso, pero en el momento que se pierda, eso lo va a rescatar el sistema público. Por tanto, nosotros estamos defendiendo un cambio radical de modelo, más democracia, más igualdad y una Europa social al servicio de las personas. Sobre todo, lo primero es democracia y decidir en cada momento la ciudadanía que pueda decidir en qué modelo quiere vivir, y el capitalismo no permite eso. Y en esa defensa del cambio de sistema, la semana pasada acabábamos la semana hablando de que Alemania parecía que era el único país europeo que en estos momentos iba hacia adelante y el resto de países se está quedando atrás. Francia estaba estancada, Holanda ha dado unos índices malos, ni qué decir del caso español o griego o incluso italiano y portugués. En esta Europa de dos velocidades de alguna manera y Alemania dando pasos tan positivos en cuanto a cifras macroeconómicas, vuelvo a insistir, no genera un tanto de incertidumbre y un tanto de decepción para ustedes esa defensa del cambio de sistema.
No, para nada. Yo creo que la economía, para nosotros, lógicamente, queremos que vaya bien, pero queremos que vaya bien para la clase trabajadora, porque en Alemania la economía va bien para las empresas privadas y para las grandes empresas privadas. La gente lo está pasando muy mal. En Alemania está creciendo el paro, está creciendo los minijobs. O sea, hay gente, por primera vez en la historia de Alemania, jubilada, con la que no le llega la jubilación y tiene que cogerse un trabajo por horas. Las diferencias internas en Alemania entre la Europa del Este y Alemania del Este y Alemania del Oeste son brutales. O sea, por tanto, para mí, Alemania no es ningún modelo de cifras macroeconómicas ni microeconómicas. Y tenemos el ejemplo de Suecia, todo lo contrario, está creciendo de una manera sostenible y acaba de aplicar, además, con unas tasas de paro muchísimo menores que las del Estado español o las de Euskadi, una cosa que son las 35 horas. No les basta. Quieren repartir más trabajo y que la gente siga trabajando más. ¿Por qué no apostamos más por un modelo pues tirando a lo nórdico, que tampoco es nuestro ideal, pero que podíamos empezar por ahí y repartir el trabajo para que todos podamos efectivamente trabajar? Y las cifras macroeconómicas son eso, macroeconómicas, pero a lo micro no está llegando. O sea, la Europa que vamos a conocer a partir de 2014 y 2015, 2016 va a ser una Europa de la desigualdad. Entonces, la macroeconomía, si no viene acompañada de igualdad para todos, a mí no me vale. Vamos a hablar de fiscalidad, uno de los argumentos que también muchos coinciden en decir que es uno de los elementos que más diferencias está generando en la sociedad. En el seno de Europa sigue habiendo grandes diferencias en cuanto a sistemas fiscales. ¿Qué análisis les merece? La Unión Europea está basada, como decía antes, en la competencia y nos ha tocado la fiscalidad a nivel de las grandes corporaciones, ¿no? O sea, tenemos eso, la evasión fiscal de 1 billón de euros, que no lo hace el tendero de abajo o el del bar de abajo, sino que lo hacen las grandes empresas, con nombres y apellidos vascas, españolas, de Alemania y de todos lados. Entonces, si no tocamos esa fiscalidad, si van a seguir teniendo esa impunidad, nunca vamos a tener recursos para las políticas públicas. Entonces, hay que ir a atajar eso. O sea, por ejemplo, los bancos europeos, que tienen una fiscalidad que les permite, además de manera legal, no pasar por el fisco ni no pasar por caja 18.000 millones de euros todos los años. 18.000 millones de euros son solo 3.000 millones menos de lo que hacía falta para el plan de garantía juvenil. Sumamos esos 18.000 más los 6.000 aprobados y sí que podríamos cumplir los objetivos del plan de garantía juvenil. O sea, hay dinero, hay que atacar a quien lo tiene, pero no porque tengamos una avaricia de robar al banco, sino porque la riqueza se genera para repartirla. O sea, las empresas privadas tendrán que tener su tasa de ganancia, pero ¿por qué no podemos gravar a la riqueza? La riqueza tiene que ser para el conjunto de la sociedad. En un momento en el que tanto se ha hablado de armonización, y parece que es un término que cada vez se ha implantado más en la sociedad, ¿hay que ir hacia una armonización en cuanto a temas fiscales? Evidentemente, pero a nivel fiscal y a nivel social. La Unión Europea ha armonizado lo que ha querido, que es la zona euro, el Banco Central Europeo, para crear un banco que está al servicio de los grandes bancos privados, porque no presta a los estados. ¿Y por qué no vamos a atajar ahí? Vamos a crear un mínimo de armonización fiscal que permita obtener recursos. ¿Por qué no vamos a hacer un IVA a nivel europeo más bajo, evidentemente, del que tenemos ahora, o un impuesto de sociedades, o un impuesto a la riqueza a nivel europeo? Si nos creemos que la Europa está construida para las personas, que ahora mismo no lo está, en mi opinión no lo está, y tiene que encaminarse hacia esa Europa social y esa Europa de las personas, esa Europa va a necesitar recursos y esa Europa va a necesitar una armonización tanto fiscal como social, para que todos tengamos un mínimo garantizado en toda la Unión Europea. Me ha hablado del fraude y de la lucha contra el fraude en algunos momentos de esta entrevista. ¿Se está haciendo algo desde Europa para atacar el fraude? Yo creo que uno de los que tiene posibilidades de ser presidente de la Comisión Europea, que sea el expresidente de un paraíso fiscal que es Luxemburgo, lo dice todo de la voluntad política que tiene los grandes partidos mayoritarios de atajar de acabar con este fraude fiscal. Se permite la evasión fiscal, se permite que la mayoría de las empresas del IBEX 35, si no todas, tengan su domicilio, uno de sus domicilios fiscales en un paraíso fiscal. Si no vamos por ahí, la voluntad política es cero. Esa autoridad fiscal que se ha creado prácticamente nace sin recursos. ¿Y por dónde empezaría a escalar Nizza para atajar ese fraude del que estamos hablando? Hay que prohibir los paraísos fiscales dentro de la Unión Europea, hay que penalizar a las empresas que hayan tenido domicilio o subsedes o subempresas en los paraísos fiscales, eso es lo primero. Y hay que gravar las transacciones financieras. No nos vale
con lo que se ha aprobado ahora. Es un pasito para obtener algo de recursos, pero no nos vale, y hay que ir a eso, a donde está el dinero. O sea, no puede ser que haya empresas grandes de la Unión Europea que tengan una tasa de beneficios X y que estén evadiendo ese dinero. Todos, como los ciudadanos pasamos, y ahora estamos en plena declaración de la renta, pasamos por la renta, también las empresas tienen que ir a poner su granito de arena para la fiscalidad pública, que es lo que paga la educación, lo que paga la sanidad y lo que paga los servicios sociales. Vamos a hablar ahora del derecho a decidir. Estuvo también presente en ese debate entre los candidatos a la Comisión Europea. ¿Debe Euskadi tener derecho a decidir? Euskadi y todo el mundo que aspire a decidir, todo el pueblo que quiera decidir, tiene derecho a hacerlo, lo reconocen los tratados de la Unión Europea, pero es que además yo milito en una fuerza política que ya pues los antecesores en el año 1935 ya lo decían. O sea, es que a mí esto no es un tema nuevo, ni es un tema que venga de Cataluña, ni nada. Yo defiendo la democracia y no tenemos miedo a la democracia y que todo el mundo puede decidir, pero decidir todo. O sea, a mí no me vale este debate cercado en torno, solo podemos decidir entre qué nación o en qué Estado queremos estar. Yo quiero decir, si Euskadi quiere ser parte del Estado español, que yo aspiro a que sea una república federal plurinacional, que todos los pueblos libremente decidan estar dentro de esa república federal, pero que pueda decidir también el modelo económico que quiere y que pueda decidir si quiere que se privatice Kutxabank o no. ¿Por qué la gente no puede decidir eso en un referéndum? O sea, es lo que se está haciendo en Cataluña, nuestra coalición en Cataluña. Lo que está haciendo es apoyar esta consulta de noviembre, pero ir más allá. O sea, queremos decidir todo, que es el lema que usamos en Cataluña y usamos en el resto de la Unión Europea. Y además, Alexis Tsipras, que es nuestro candidato a la presidencia de la Comisión Europea, está abogando por el derecho a decidir en toda la Unión Europea. Centrándonos en el caso de Euskadi, ¿cuáles son los principales intereses propios de Euskadi que usted quiere tengan su repercusión en Europa? Los intereses son todos. Los intereses son porque una mayor armonización social, una mayor armonización fiscal en la Unión Europea lo que va a traer es beneficios a Euskadi. Queremos una legislación más avanzada en materia laboral, una legislación más avanzada en tema social, una legislación avanzada a nivel europeo que prohíba los desahucios y más dentro, por ejemplo, del sistema público de vivienda como se da en Euskadi. Queremos una legislación que se vea afectada, o sea, que se vea reflejada en Euskadi. Y luego, además, lo que no vamos es como a mendigar. Queremos recursos para Euskadi, claro que sí, pero lo que estamos haciendo, por ejemplo, con el TAF, ¿a dónde van esos millones que vienen de la Unión Europea? A la especulación, a perder dinero en una obra totalmente innecesaria que quién sabe si se va a acabar porque van atrasándolo años y años, o por ejemplo el viaducto de que se dio a conocer el sábado, un viaducto del TAF que hemos perdido 11 millones de euros de dinero público por la mala gestión del gobierno vasco y del gobierno español. Hemos perdido esos 11 millones para los servicios sociales y queremos una legislación europea que ataje, por ejemplo, lo que pasó aquí con las vacaciones fiscales, porque no está en debate si estaban bien o no esas ayudas, sino que no se ha hecho el ejercicio de devolverlas. Entonces nosotros queremos atajar y que sea imposible hacer ese tipo de ayudas porque la Unión Europea o es de todos o no es de nadie. Entonces todos tenemos que competir en igualdad bueno, más que competir, tenemos que estar en igualdad de condiciones. Ya para acabar, y me queda solo un minuto creo que para finalizar esta entrevista, desde Ezker Anitza han hablado también muchísimas veces de la preocupación que tienen por la reforma de la ley del aborto que se está impulsando desde Madrid. ¿Cuál es el futuro que le prevé a esa reforma y, sobre todo, esperan poder cambiarla desde Europa? Lo primero, yo espero que seamos capaces de pararla aquí. Ayer mismo teníamos un acto de recogida de firmas de una campaña del Partido de la Izquierda Europea que va en ese sentido. Nosotros vamos a luchar en Euskadi, en el Estado, en el Congreso y en el Parlamento Europeo para aprobar una directiva que lo que haga es armonizar en toda la Unión Europea una legislación que permita la interrupción voluntaria del embarazo en el sistema público de manera gratuita, de manera libre y que la mujer sea la que decida sobre su propio cuerpo, que es la única que tiene que decidir sobre su propio cuerpo. Ñigo Martínez, hemos acabado la entrevista que teníamos. Pues desearle la mejor de las suertes en esos comicios del fin de semana y hasta la próxima vez. Eskerrik asko. Hasta aquí, por lo tanto, la entrevista electoral de hoy. Silvia, es momento para el debate.